Hola amigos, continuamos presentando a las mujeres que Mateo incluye en la genealogía de Jesús. El día de hoy vamos a ver a Ruth, personaje muy importante dentro de la historia de la salvación. Vayamos directamente al libro de Ruth. Comienza con un título: Ruth se acoge a la protección del Señor, y lleva por subtítulo este capítulo 1: la familia de Elimelech abandona su tierra. Leamos. En los días de los jueces hubo una gran hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá se marchó a vivir a los campos de Moab junto con su mujer y sus 2 hijos. Dicho hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí, y sus hijos Mahlón y Quilión. Eran efratitas de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se establecieron allí. Cuando murió Elimelech, el marido de Noemí, ella se quedó con sus 2 hijos. Estos tomaron mujeres moabitas, una se llamaba Orpa y la otra Ruth, y permanecieron allí unos 10 años, al cabo de los cuales murieron los 2, Mahlón y Quilión. La mujer se quedó sin su marido y sin sus 2 hijos. Continúa la historia con este subtítulo: Ruth la moabita deja su tierra y se marcha a Judá. Entonces, como Noemí había oído en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, se dispuso a volver desde los campos de Moab con sus 2 nueras. Así pues, salió de allí acompañada por sus 2 nueras e inició el camino de regreso a la tierra de Judá. Pero Noemí dijo a sus 2 nueras: marchaos, regresad cada una a la casa de su madre, y que el Señor tenga con vosotras la misericordia que habéis tenido con los difuntos y conmigo, y que os conceda a las 2 encontrar descanso en casa de un nuevo esposo. A continuación las besó. Ellas comenzaron a llorar a gritos y le dijeron: regresaremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí insistió: marchaos, hijas mías, ¿por qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo todavía hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Volved, hijas mías, regresad, porque ya soy demasiado vieja para tomar esposo. Y aunque pudiera decir: tengo esperanza, pues un hombre me ha poseído esta noche, e incluso he dado a luz unos hijos, ¿acaso ibais a absteneros de contraer matrimonio hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, que mi amargura es mucho mayor que la vuestra, porque la mano del Señor se ha alzado contra mí. Entonces ellas de nuevo prorrumpieron en llanto. Orpa besó a su suegra y después se marchó. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Noemí le insistió: mira que tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Vete con ella. Pero Ruth le respondió: no me obligues a marcharme y a alejarme de ti, pues a donde vayas iré, y donde pases las noches las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré, y allí mismo recibiré sepultura. Que el Señor me haga esto y aquello, me añada, si no es la muerte lo que nos separe a ti y a mí. Al ver Noemí la firmeza de Ruth, dejó de insistirle. Entonces las 2 se pusieron en camino y llegaron a Belén. Pero en cuanto entraron en Belén, toda la ciudad se alborotó al verlas. Las mujeres decían: es Noemí. Pero ella le respondía: no me llaméis Noemí, llamadme Mará, pues Shaddai me ha llenado de amargura. Satisfecha partí, y el Señor me ha hecho regresar de vacío. ¿Por qué me vais a llamar Noemí, si el Señor me ha humillado y Shaddai me ha colmado de desgracias? De este modo regresó Noemí,
desde los campos de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la moabita. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo, pero aquí hay algo muy importante que ver, que justamente nos explica parte de la razón por la cual Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Se trata de lo que Ruth le dice a su suegra Noemí. Vamos a volver a leerlo para poder sacar de allí la enseñanza. Cuando Noemí les insiste a sus nueras de que regresen a su tierra y a sus dioses, Orpá se regresa ciertamente, pero Ruth no. Ruth decide quedarse con Noemí, mejor dicho, acompañarla en su regreso a Belén de Judá. Y le dice estas palabras. Estas palabras son muy importantes para entender la importancia de Ruth dentro de la historia de la salvación. Dice la Escritura, capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth le respondió: no me obligues a marcharme y a alejarme de ti, pues a donde vayas iré, y donde pases las noches las pasaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras moriré, y allí mismo recibiré sepultura. Que el Señor me haga esto y aquello me añada, si no es la muerte lo que nos separe a ti y a mí. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una pagana que con fe decide seguir a su suegra a Belén de Judá. Una pagana con fe en el Dios verdadero. Le dice: tu pueblo será mi pueblo, el pueblo de Israel, pueblo santo de Dios. Tu Dios será mi Dios. En ese momento ella está dejando su religión por adoptar la religión de su suegra. Tu Dios será mi Dios. Aquí ya vamos viendo parte de la importancia de Ruth para aparecer en la genealogía de Jesús. En principio vemos esta profesión de fe. Es una profesión de fe prácticamente. Está ella prácticamente expresando su conversión. Se convierte del paganismo al judaísmo. Se convierte de una religión idolátrica a la religión del Dios vivo y verdadero, que es Yahvé. Entonces, de esta manera, Ruth entra, vamos a decir, en la historia de Israel, porque es una conversa. Se convierte al Dios de Israel. Luego vamos a ver, de paso, estas palabras de Noemí, que le dice a las mujeres que la reconocen: es Noemí. Y ella le responde: no me llaméis Noemí, llamadme Mará, pues Shaddai me ha llenado de amargura. Entonces, aquí tenemos que ver por qué es que habla de esta manera Noemí. Noemí es un nombre que significa mi agrado, y Mará significa amargura. ¿Por qué Noemí dice que ya no la llamen Noemí, mi agrado, sino Mará, amargura? Porque es una mujer que se ha quedado sin esposo y sin hijos, y no tendrá descendencia, no tendrá más descendencia. En todo caso,
la esperanza hubiera sido de tener descendencia de, en este caso, de Ruth, pero a través de un pariente próximo, que de esta manera, casándose con Ruth, pudiera engendrar un hijo en ella, y entonces de esta manera pues se diría que ya la descendencia continúa. Entonces, por el momento, Noemí se encuentra sin esposo, sin hijos, sin posibilidad inclusive de tener más hijos, ¿no? Porque ella es vieja, y por eso ella se siente como abandonada de Yahvé. Dice, satisfecha partí, ¿no? Se fue, claro, de Belén de Judá hacia Moab, buscando mejor fortuna porque se estaba pasando hambre en Belén de Judá. Entonces, satisfecha partí, y el Señor me ha hecho regresar de vacío. ¿Por qué me vais a llamar Noemí si el Señor me ha humillado y Shaddai me ha colmado de desgracias? Esa es la tristeza de Noemí. Lo digo de pasada para entender estas palabras pero también para anticipar lo siguiente. No pudiendo ya tener descendencia, Noemí, porque sus hijos no llegaron a engendrar en sus esposas, sus respectivas esposas, nueras de Noemí, entonces como que se corta la descendencia. Y esto es algo que se ve como un abandono de Dios y produce una profunda tristeza. Y por eso decía, es anticipo, porque lo único que que podría resolver esto es que Ruth encontrara un pariente de su suegro, que según las costumbres pudiera, esta es la palabra que se usaba, rescatar o redimir, ¿no? A los bienes de aquellos hermanos muertos, ¿no? Y al rescatar esos bienes, entonces él hacerse cargo y luego hacer descendencia, ¿sí?, para que continúe esta línea de descendientes de la familia. Entonces, ese es el tema, ese es ahora vamos a decir, el problema que se presenta y la posibilidad de solución. ¿Por qué? Porque en Ruth conoce a Boz. Ruth conoce a Boz, y Boz era pariente de su suegro Elimelech. Y entonces la historia continúa. Vamos a seguir leyendo un poco más, no vamos a leer todo porque es mucho, pero vamos a leer un poco más para darnos idea. Noemí tenía, capítulo 2, viene el subtítulo, Ruth es bien acogida por Boz. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de la familia de Elimelech, llamado Boz, hombre fuerte y poderoso. Ruth la moabita dijo a Noemí, ¿me das tu permiso para ir al campo a espigar tras aquel que me mire con benevolencia? ¿Qué es eso de ir al campo a espigar? Cuando era tiempo de la cosecha, y en este caso estaban en la época de la siega, ¿no? la cosecha de la cebada, entonces había la costumbre de que los criados del amo, dueño del campo, iban cosechando, pero siempre queda en el camino ciertas espigas, ¿no?, caídas allí. Entonces, según la ley de Moisés, no se debía de estar recogiendo lo que quedaba en el camino. ¿Por qué? Porque habían personas pobres que no tenían campos, personas pobres tampoco eran, vamos a decir, criados o criadas de ningún amo. Entonces las personas pobres podían ir detrás de aquellos que estaban cosechando o segando y
ir tomando las espigas que habían caído, es decir, lo que sobraba. Eso se llamaba espigar. ¿Mm? Por eso es lo que le dice, lo que le pide Ruth a Noemí. ¿Me das permiso para ir al campo a espigar tras aquel que me mire con benevolencia? Ella le respondió, vete, hija mía. Fue pues a un campo y se puso a espigar detrás de los segadores, pero he aquí que la suerte la condujo casualmente a la parcela del campo de Boz, que era de la familia de Elimelech. Y sucedió que Boz vino desde Belén y dijo a los segadores, el Señor esté con vosotros. Y ellos le contestaron, que el Señor te bendiga. Entonces Boz preguntó al criado que estaba al frente de los segadores, ¿de quién es esta muchacha? El criado que estaba al frente de los segadores respondió, es la muchacha moabita que ha venido con Noemí desde la campiña de Moab. Me ha pedido que la deje rebuscar y espigar entre las gavillas tras los segadores, y está ahí en el campo desde esta mañana sin descansar ni un solo momento. Y Boz dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, no hace falta que te salgas de este, únete a mis muchachas, fíjate en qué campo van a segar y síguelas. He dado orden de que no te molesten, y si tienes sed, toma los botijos y bebe del agua que saquen los criados. Entonces ella se postró, rostro en tierra, y le respondió, ¿cómo es que he encontrado gracia a tus ojos y te has fijado en mí que soy extranjera? Boz le contestó diciendo, me han contado con detalle todo lo que has hecho por tu suegra tras la muerte de su marido, que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal, y te marchaste a un pueblo que no conocías. Que el Señor te pague por lo que has hecho, y que te colme de bienes el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas buscaste refugio. Ella respondió, ojalá encuentre gracia a tus ojos, Señor mío, pues me has consolado. Has hablado al corazón de tu esclava, la que ni siquiera se puede comparar con ninguna de tus esclavas. Cuando llegó la hora de comer, Boz le dijo, ven aquí, come de este pan y moja tu rebanada en la salsa. Ella se sentó al lado de los segadores. Él le ofreció trigo tostado y ella comió hasta quedar satisfecha y aún le sobró comida. Después se levantó para seguir espigando. Entonces Boz ordenó a sus criados, dejadla espigar también entre las gavillas, no la humilléis, soltadle también algo de los manojos y dejadlo para que lo espigue sin molestarla. Ella estuvo espigando en el campo hasta el atardecer, luego desgranó lo que había recogido y obtuvo aproximadamente un efad de cebada, más o menos 21 kilos de cebada. Continúa, Ruth se incorpora a la casa de Israel, Boz posible Goel o rescatador o redentor de Ruth. Se lo cargó y regresó a la ciudad donde se lo mostró a su suegra. También sacó y le entregó todo lo que le había sobrado de la comida después de haberse quedado satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿dónde has estado espigando hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se ha fijado en ti. Entonces ella le contó a su suegra con quien había trabajado. El hombre con el que he trabajado hoy se llama Boz. Noemí dijo a su nuera, que el Señor, cuya piedad no abandona a los vivos ni a los muertos, lo bendiga. Y añadió Noemí, este hombre es pariente nuestro, uno de nuestros Goalim, es decir, uno de aquellos que podría rescatarlas. Es decir, les decía, ¿no? Como ya no había otros hombres, hijos de Noemí, que pudieran casarse con Ruth, ¿no? Para hacer suya Ruth y tener descendencia, y a la vez tener los bienes propios del difunto. Entonces habían parientes que tenían este derecho, y se les llamaba, repito, Golim, que significa rescatador, ¿no? Como que rescata y se hace dueño por derecho
se hace dueño de las cosas materiales del difunto y también de su mujer. Es una obligación. A menos que haga trato con otro que no sea el inmediato, que no sea el inmediato y pueda cederle el derecho a ese pariente inmediato, ¿no? Ruth la moabita siguió contándole: además me ha dicho que me una a sus criados hasta que terminen de segar todo lo suyo. Noemí dijo a su nuera Ruth: es mucho mejor que salgas con sus muchachas, así no te molestarán en otro campo. Se unió pues a las muchachas de Booz para espigar hasta que se terminó la siega de la cebada y del trigo, y siguió viviendo con su suegra. Luego ya viene capítulo 3, la historia no lo voy a leer ya porque es mucho, y el capítulo 4, donde Booz decide comprar los derechos de alguna manera, o más que comprar los derechos, hacer que se le cedan los derechos a él para hacerse cargo de Ruth y los bienes de su difunto esposo. Porque el pariente inmediato conversa con Booz, mejor dicho, Booz lo encuentra en el camino, le explica la situación y le dice pues que él es el que tiene el derecho, este hombre, no Booz. Booz sería el segundo en tener el derecho. Entonces él se encuentra con este primero en derechos y le explica la situación y le pregunta si él está dispuesto a rescatar a Ruth, mejor dicho, los bienes del difunto, que incluyen, no sé, malinterprete esto, ¿no? Que incluye a Ruth, a la esposa. No solamente se rescatan los bienes, sino también uno tiene que hacerse responsable de la mujer del difunto, ¿no? Esto ya es por la ley del levirato que ya hemos visto en un video anterior. Entonces, en esta parte de la historia, lo que hace Booz es enterar a este pariente próximo de su derecho que tiene de rescatar los bienes y la mujer del difunto, el pariente difunto, a menos que no lo quiera hacer y le ceda su derecho a Booz, porque Booz sí quería. Entonces, este pariente inmediato, el que tenía derecho sobre los bienes y sobre la mujer del difunto, sobre Ruth, si bien es cierto, le atrajo la idea del rescate por los bienes, pero no quería hacerse cargo de Ruth. No quería hacerse cargo de Ruth. Entonces, lo que hizo Booz es hacer que le ceda entonces los derechos a él. Y es así como lo hace. Y por eso Booz, con ese derecho, logra casarse con Ruth. Esa es la parte bonita, ¿no? Que logra casarse con Ruth. Entonces, vamos a leer esa última parte. Matrimonio de Booz y Ruth. Booz tomó pues a Ruth como esposa. Se llegó a ella y el Señor le otorgó concebir y dar a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí, a la suegra, ¿no? La suegra de Ruth: bendito sea el Señor que hoy no te ha privado de un Goel o rescatador o redentor que sea renombrado en Israel. Se refiere a Booz. Él es quien reconfortará tu espíritu y sostendrá tu vejez, pues ha nacido de tu nuera, que te ama y que es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo acogió en su regazo y le hizo de aya. Las vecinas le pusieron nombre y decían: le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron con el nombre de Obed. Él es el padre de Jesé, padre de David. Padre de David.
Voy a leer nuevamente esta partecita porque es bastante importante y emocionante, ¿no? Matrimonio de Booz y Ruth. Booz tomó pues a Ruth como esposa. Se llegó a ella y el Señor le otorgó concebir y dar a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí, a causa justamente del matrimonio de Booz con Ruth, que trajo pues como consecuencia el hijo, ¿no? El hijo de ellos dos. Bendito sea el Señor que hoy no te ha privado de un Goel o rescatador, Booz, ¿no? Que sea renombrado en Israel. Él es quien reconfortará tu espíritu y sostendrá tu vejez, pues ha nacido de tu nuera, se refiere ahora al niño, ¿no? Que te ama y que es mejor para ti que 7 hijos. Miren, le dice a Noemí que Ruth, su nuera, la ama, y la ama tanto, que es para ella, para Noemí, mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo acogió en su regazo y le hizo de aya. Las vecinas le pusieron nombre y decía, le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron con el nombre de Obed. Él es el padre de Jesé, padre de David. Miren, ya llegamos a David. Ya llegamos a David. ¿Cómo entra Ruth en la historia de la salvación? ¿Cómo entra Ruth en el plan de Dios? Tiene un hijo con Booz, y ese hijo, llamado Obed, es el padre de Jesé, y Jesé es padre de David. O sea que Obed, el hijo de Ruth, es abuelo de David, el rey. Interesante, ¿verdad? Por eso la importancia de Ruth. Y termina el libro de Ruth con estas palabras, genealogía de David. Estas son las generaciones de Perez. Perez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahzón, Nahzón engendró a Salmá, Salmá engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Jesé y Jesé engendró a David. Pues bien, ya hemos visto la importancia de esta mujer que Mateo incluye en la genealogía de Jesús, esta mujer llamada Ruth, que como vemos es muy importante por dos motivos. Podríamos decir que el principal motivo es el que hace posible que la descendencia continúe y esa descendencia no sea interrumpida. Esa es la principal, vamos a decir, importancia, pero que previamente tiene indudablemente pues algo importantísimo, que es la fe que ella adquiere en Yahvé, la conversión de un culto idolátrico al culto al verdadero Dios. Fe en ídolos se convierte a la fe en el verdadero Dios, porque un ídolo es un Dios falso. Los ídolos son dioses falsos, ¿no? Los dioses que ella tenía en Moab eran falsos. Se convierte de esos ídolos al verdadero Dios, ¿no? Entonces, dos cosas importantes en Ruth. Primero, su conversión. Segundo, el que por ella continúa la descendencia hasta llegar a David, y de David en adelante se llegará a Jesús. Espero que les haya gustado esta historia que se encuentra en la Sagrada Escritura. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.